Señoras y señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero en Mega TV. Segunda convocatoria a reunión ordinaria del Senado de la Nación para el periodo 2025. Sucedieron cosas como esta. Tuve conocimiento en estos días, lastimosamente no está el senador Barrios, que hay dos clanes en salud. Uno liderado por Barrios y otro liderado por Latorre. Latorre, exfuncionario de salud, y Barrios, exministro de salud. Y esos clanes son los que aparentemente mandan y toman las decisiones en salud por encima de la ministra Barán. Y luego las balas caen por la ministra Barán. Voy a hablar desde el punto de vista de género. Todavía cuesta en este país respetar a una mujer. Y cuesta más, en el caso del Ministerio de Salud, me imagino, cuando la doctora Barán no es política. Y cuando el que se erige por encima de ella es el portero del quincho. Si hubiera estado presente el senador Barrios, le hubiera pedido que se dedique al Senado. Ya tiene suficiente trabajo acá, debería tener. Así como también tiene mucho trabajo abriendo y cerrando el portón de Cartes. Y que le deje a la doctora Barán tomar las decisiones para que en todo caso, si se cometen errores, sepamos de quién es el error. Acá hoy, ante la grave situación de la terapia intensiva que inauguró el presidente, otro Paco Bapiré me parece que le ponen a Peña y no se da cuenta, aparte de un niño muerto, todavía no sabemos quién es el culpable. Está de por medio el gobernador, que no sé por qué se le protege y nadie le mencionó, pero parece que el gobernador es el que quería también inaugurar y también su nombre en la placa y ese tipo de cosas. Y la ciudadanía no sabe quién es el responsable de eso que ocurrió. ¿El responsable es Santi Peña, que quería irse a inaugurar? ¿O el responsable es el gobernador Sosa, que quería inaugurar algo? ¿O el responsable es la doctora Barán, que no sabía que no había terapia? ¿O el responsable es Barrios, que le quiere poner un Paco Bapiré a la ministra y al presidente de la República? Yo le pediría al senador Barrios que se ocupe de su trabajo de mayordomo y de senador y que le deje a la ministra gobernar su ministerio. Y le pediría a la ministra que tome las decisiones ella, que golpee la mesa y que no se deje manejar por nadie, al menos que se equivoque ella sola, que se ponga los pantalones de mujer, que se ponga los pantalones rosados y que no permita que los perros de Cartes le marquen la cancha. Gracias. Bueno, esa situación, amigos, trajo consecuencias inmediatas. Diría que una crisis muy oportuna para un equipo político cartista que tiene demasiadas brasas ardientes en la mano. La vergonzante manera en la que se activó la causa contra Mario Abdo y exmiembros de su gabinete ministerial y algunos colaboradores y algunos funcionarios de carrera del tema de la CEPRELAB, la cuestión todavía de Hambre Cero, los pupitres de Itaipú, una vergüenza absoluta, y aparece la senadora Amarilla con esa enjundia, con esa fuerza, con ese nivel de riesgo en sus exposiciones, y les sirvió esto que va a ser una cortina de humo, cuyo humo recién empieza. Escuchen al líder de Honor Colorado en senadores, el senador Chase. Las reiteradas agresiones que tiene la senadora Celeste Amarilla con diferentes miembros de nuestro partido, de nuestro movimiento, generan una incomodidad ya que se va acumulando, y vamos a estudiar
la aplicación de alguna sanción, suspensión, o vamos a analizar si corresponde o no tener en cuenta ese comportamiento que hace que no haya respeto y diálogo dentro de las sesiones de la Cámara de Senadores. Entonces, por esa razón hemos dejado sin quórum la sesión y vamos a tener ahora entre todo el grupo que conforma nuestro equipo, entre hoy y mañana vamos a analizar ese tema para tener una postura ya durante la semana. Bueno, ahí está. La excusa está servida, amigos, pero lo que se lee en la trastienda es mucho más poderoso. Vamos a hacer una pausa, vamos a encarar otros temas de la agenda de marzo, que tiene una agenda muy pesada, muy impositiva. Vamos a responder a esa presión de relevancia de cosas que están queriendo suceder, pero también vamos a darnos algún tiempito para repasar algunos grandes momentos de Celeste Amarilla, disparando con munición muy gruesa en varias oportunidades dentro de su labor como legisladora en estos últimos años. Señoras, señores, de regreso de esta pausa, lo que no ha tenido un segundo de pausa ha sido la política. La política no se fue de vacaciones, principalmente el proyecto de administración gubernamental del cartismo en el Partido Colorado en el gobierno no tuvo descanso, ha sido prácticamente una o dos polémicas o situaciones autoinfligidas por semana. Una constante que ha hecho que mucha gente tampoco vaya de vacaciones. En fin, situaciones que marcan el ritmo de la realidad paraguaya, y se supone que el mes de marzo hace un pico de año en año con las movilizaciones campesinas, con las demandas y, en fin, con fricciones que se dan justo cuando toda la política nacional vuelve a convocarse con la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación. Hoy tuvimos la segunda convocatoria ordinaria de la Cámara de Senadores y ha sido un bochorno igual que la primera. Pero hablemos de las movilizaciones. Lo tenemos en línea al dirigente político y social Hermo Rodríguez del Partido Paraguay Pajuna. Hermo, buenas noches. Buenas noches, Kirke. Un saludo para vos y a la audiencia. Bueno, marzo, mes de movilizaciones, las articulaciones campesinas con la disciplina que les caracteriza bajarán nuevamente a Asunción para traer sus reclamos en esta característica no confrontacional que vienen desarrollando ya desde hace mucho tiempo, pero que a veces conectan con otras situaciones, con otras dinámicas y con otras tensiones y se convierten en un elemento potenciador. ¿Qué hace diferente a este marzo de los precedentes desde aquellos heroicos marzos de finales del siglo XX, Hermo? Bueno, quisiera repetir lo que vos decís, porque en realidad es así. Marzo siempre es un mes movido del año, un mes político, ¿verdad? Entonces, vienen las movilizaciones. La Federación Nacional Campesina hace más de 30 años que viene haciendo su manifestación. Y exactamente así es. De acuerdo a la característica de la coyuntura, pasa a cumplir un papel pacífico y de vuelta, o si se requiere tomar otras posiciones. Eso se demostró también en los procesos. Y hoy el campesinado está trayendo muchísimas preocupaciones aquí. Por ejemplo, el tema de la producción, el tema climático, el que sufre día a día la falta de tierra, la falta de apoyo del Estado. Pero el campesinado siempre mira más allá de su realidad concreta, y hoy la situación política nos convoca a que nos unamos en fuerza ciudadana, en fuerza política. Sabemos que hay demasiadas razones políticas para que nos involucremos, de que no seamos neutros en ese sentido, porque nos reclama nuestro pueblo, la República del Paraguay y todas estas
todas estas políticas que se está aplicando en nuestro país. Soberbia, prepotencia, malos tratos, copamientos. Las instituciones del Estado hoy han dejado de cumplir con sus funciones y responsabilidades. Desde nuestro criterio está al servicio del poder político y económico de turno, nada más. Entonces, creo que hay sobradas razones para que nos convirtamos en ciudadanos y ciudadanas que se involucren en la política, protestar, repudiar, denunciar y evidentemente ser sujetos políticos en este tiempo y en estas realidades lamentables que está pasando en nuestro país y nuestra república. Hermo, ¿se agregan nuevas demandas o es un recordatorio de las más viejas y dolorosas postergaciones, sobre todo de las clases populares en este país, que se caracteriza por el abismo de desigualdad que hay entre la población más pobre y más rica, hablando en términos de ingresos básicos, a pesar de la multidimensionalidad de ambos conceptos? Son los clamores históricos, Quique. No ha habido ningún miramiento, por llamarlo, por decir así, del Estado con relación sobre todo al pequeño productor, al productor pobre, al pequeño productor. Pero también está la consigna contra toda la injusticia, porque creemos que toda la injusticia abarca todo lo que se pueda denunciar posteriormente al desarrollar qué es lo que significa contra toda la injusticia. Yo creo que uno de los sectores más castigados está ahí, va a estar en la calle. Entonces, también denunciar todas las injusticias que sufre nuestro pueblo y las injusticias que se instala en la República del Paraguay. Hermo, este gobierno se ha caracterizado por dar golpes de efecto que pareciera que potencialmente en la retórica, entre la promesa casi con ribetes de propaganda electoral de candidatos en campaña permanente, de generar respuestas totalizadoras. Yo no sé si todavía han transcurrido muy pocos días de, por ejemplo, el proyecto Hambre Cero, que si uno considerase que eso significa, 15 millones de platos de comida por semana, eso, por ejemplo, tendría que generar un gran impacto en la producción hortigranjera campesina departamento por departamento. Cubrir esa demanda alimentaria en las escuelas tendría que generar una gran demanda de compra-venta, de comercialización de primicias hortigranjeras para integrarlas a la dieta que llega a los colegios todos los días. Si ese sistema funciona, quizás los capitalinos, los pitucos de Villamorra, nos quejaremos de que se nos va a subir el precio del tomate y la lechuga, pero si eso hace que haya una colocación plena del producido agrícola, y hay una renta más importante para el agricultor campesino generada en su propia región, en su propio departamento, esa sería una buena noticia. No sé si nos gana la ansiedad que todavía no sentimos el efecto. ¿Cómo ven ustedes eso como todavía en grado potencial, salvo que ya tengan referencias concretas de que hay gente que empieza a mirar este año 2025 con mejores ojos a partir de este fenómeno del plato de comida del proyecto Hambre Cero en las escuelas? No, evidentemente que no, Quique. Yo creo que nos está equivocado. No es la ansiedad lo que en este caso estamos teniendo, sino es una realidad concreta. Nosotros miramos, primero para nosotros el Hambre Cero no pasa de ser un negocio. Porque si en realidad querés terminar el hambre en la República del Paraguay, tenés que encarar la política de Estado de otra manera. Si hay trabajo, si hay tierra, si hay buen salario, si hay formalidad del trabajo, del empleo, etcétera, etcétera, yo creo que no va a haber luego hambre. Y si hay, va a ser un sector minoritario.
absolutamente. Entonces, ante la ausencia de una política de Estado que garantice todos estos derechos, entonces se da esto que se llama hambre cero y evidentemente nosotros no vemos más que el negocio, ¿verdad? Porque también ahí está un debate de qué hora tienen que almorzar los alumnos, qué hora se tiene que reforzar la comida, etcétera, etcétera. Un tema grueso, un tema que da mucho para debatir, pero nosotros desde un principio decimos de que si realmente se quiere terminar el hambre en Paraguay, la política de Estado se tiene que transformar y no convertirlo solamente estas necesidades del pueblo en negocio de unos cuantos proveedores, ¿verdad? Bueno, y habrá sectores muy carenciados seguramente que necesitará un apoyo. Bueno, para ellos se le da, pero esto es solamente propaganda aquí, que lamentablemente se juega sobre la necesidad, la pobreza y el hambre del pueblo. Hermo, dentro de las demandas y, el memorando de los sectores sociales movilizados del campo a la ciudad, ¿cuál crees que es un punto en particular sobre el cual hay que hacer foco y todos los paraguayos y paraguayas, todos los que vivimos en Paraguay, paraguayos o no, debemos reflexionar y de ser posible tener alguna pauta que impacte sobre esa realidad? Si tuvieras que escoger un gran tema del año 2025 vinculado a reclamos de los sectores populares, ¿cuál sería? La tierra, Quique. Para el campesino la tierra significa identidad, arraigo, familia, producción, alimentación. Eso es un pilar o una base fundamental del campesinado. Y después la garantía para producir. Mercado, precio, apoyo técnico. Las pocas tierras que tiene el campesinado, Pepe Goña geñoin de malas cosas, están en da gia ponabeima, están en da japo ponabeima, están en do producir ponabeima. Entonces, para mí, ahí tiene que estar orientado la política de Estado. Y entonces, ahí podemos mirar en un Paraguay diferente. Yo siempre suelo poner este ejemplo, Quique, cuando converso con mis compañeros y compañeras. Si yo agarro un megáfono y me voy ahí en la terminal y me subo en una escalera y grito ahí, muchísima gente va a venir junto a mí alzando su mano y pidiendo un pedazo de tierra. Yo creo que estos son lo que necesariamente se tiene que pensar para tener una realidad diferente. Y habrá otros también, pero estas son las bases fundamentales. Hermo, vemos que hay una línea de comunicación bastante compacta del gobierno que viene desde el INDER, que bajo la administración del señor Ruiz Díaz presenta los logros de titulaciones con una cadencia interesante y sin un contrarrelato de controversias. Nadie se para a decir, no, pea con Yapú, pea con Dajaipea. Quiere decir que algo se está haciendo en la materia, y si eso fuera real e incontrovertible, ¿qué le faltaría para impactar de una manera más significativa en las demandas del campesinado en la materia particular del acceso a la tierra o la formalización de la tierra a la que ya han accedido? Quiero pensar que se trata del comienzo del desarrollo de un proceso que podría tener un final interesante cuando culmine este periodo gubernamental, porque no querría empobrecer tanto mi mirada de decir, bueno, este es un teatrito que están armando para mojarle la pólvora a reclamos de tierra en el mes de marzo, mes de movilizaciones campesinas. Vendrán los campesinos a decir, y ahí del otro lado tendremos al INDER diciendo, mira la cantidad de tierra que hemos entregado, qué es lo que están protestando. Así que estoy un poco entre una y otra hipótesis. No, es solamente una propaganda o una contrapropaganda a la marcha, Quique, porque son hechos aislados que hacen titulaciones y empieza a hacer propaganda sobre eso.
queriendo demostrar que el gobierno supuestamente está trabajando y no es así. INDER no tiene presupuesto para tierra. Son hechos que se ponen en contra del clamor y de la lucha del campesinado, ¿verdad? No pasa de eso, porque si en realidad que se quiere titular o mejorar, legalizar la tierra, tiene que ser una política de Estado que abarque toda la República del Paraguay y no solamente de manera aislada y algunos amigos y amigas que te pueden aplaudir y decir estamos haciendo esto, ¿verdad? No pasa de eso. Ahora, Hermo, vos me decís, el INDER no tiene presupuesto para comprar tierras. En un país con tantas tierras mal habidas, principalmente de los tiempos de la larga noche estronista, lo que sí debe sobreabundar es un catastro de tierras por recuperar. Umiaco ya amate Saraipe, se queda para los libros de historia, para el Paraguay de lo ideal que nunca se transforma en lo real, y ahora resulta ser que ya huerecoara la presupuesto ya yoguajanguala y viñan de embaea o inteacue. Sí, mañana guatamina aquí que es la este tema en la mafia o la ñanenetame este tema en la ya corregía co añanenetame con esta vez título y la ubi con la título esa es una mafia feroz, grandioso. La tierra mala vida ya oñe vende, oñe revende, ya oñe negociar. ¿Cuál la ubireño mon que están tan en cámaras ese? A Santi Peña pegando ya como ahí, ni la presidente del INDER pegando ya como ahí, porque tu soñe pues angata los ya poseros. Entonces la ya poa campaña a veces y que todo eso humor propaganda supuestamente o ya po o mumba iguasu jamás las envía po, pero el problema de la tenencia de la tierra es uno de los problemas más graves que tiene la República del Paraguay. Hermo Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche del tablero. Estamos a un par de semanas nada más de masivas movilizaciones que ojalá sean una oportunidad de diálogo y de encuentro, y que haya capacidad de diálogo y capacidad de construir una agenda relevante, no solamente, digamos, los rituales de año en año, donde el gobierno ignora al campesinado, el campesinado tiene, digamos, un corredor por el cual moverse y no pasa de una ritualidad anual en la que vienen a decir todo sigue igual, poco ha cambiado o nada ha cambiado, para luego irse con las alforjas vacías, o peor, siendo un campesinado de muy modesta condición económica, ñandera pisan boriajú o huerula tembi orevera, hueru abatí, o hueru mandí, o hueru cumandá, jaume oreve paraguayguá, y luego van con las bolsas vacías o quizás con alguna promesa o con nada. Ojalá este año haya un esfuerzo de acercamiento y la posibilidad de construir una agenda relevante para ir pensando en estos grandes problemas tan postergados en nuestro país. Así que gracias, Hermo, y vamos a seguir conversando. Gracias, aquí, que ese es nuestro sueño también. Abrazo fraterno y saludos a la teleaudiencia. Hermo Rodríguez, dirigente del partido Paraguay Pajuná, una expresión política que puede sonar nueva, pero digamos que ha sido incubada con el paso del tiempo, con la evolución del estado de reflexión de los colectivos campesinos, amigos, donde los grandes núcleos de articulación campesina siempre han respetado la identidad política de sus miembros. Por eso, históricamente, a pesar de tener unidad de criterios, una visión también homologada con respecto a la diagnosis social que tienen, aquí estamos, esto queremos, estos son los medios y estos son los interlocutores, y
a pesar también de tener una gran disciplina de convocatoria y bajar de año en año 5.000 personas, 8.000, 10.000, 12.000 personas con una capacidad de movilización que muchos partidos políticos grandes envidiarían, durante mucho tiempo evitaron la tentación de decir: los grandes partidos ni los pequeños no nos representan, o si nos representan no impactan lo suficiente como para generar resultados. Y aquí estamos nosotros, tenemos dirigencia respetada, tenemos una agenda homologada, tenemos organizaciones de base, tenemos disciplina de movilización, yayapoma ñande partidona. Resistieron durante mucho tiempo a eso porque pensaron que cuando le planteaban al campesino históricamente colorado o históricamente liberal desafiliarse de sus partidos o dejar de votar por sus partidos, eso generaría un debate interno o una ruptura interna que podría conmover la calidad del proceso y la sostenibilidad de la agenda. Paraguay Pajuná es un ejemplo de que se ha superado esa valla del temor de que pueda haber una implosión dentro del movimiento campesino al plantear que haya plataformas propias representativas de la agenda de lo rural en Paraguay. Hacemos una pausa, amigos y amigas. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. When you kiss me, fever, when you hold me tight." Amigas, amigos, vamos a dialogar con el senador nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico, Eduardo Nakayama. Electo por el Partido Liberal Radical Auténtico, él había presentado renuncia a esa divisa política en respuesta o en reacción a la profunda y complicada, diría cada vez más complicada, crisis del PLRA, que es un aspecto a considerar porque es como, digamos, una alteración muy fuerte en la línea del proceso histórico del Partido Liberal Radical Auténtico, no la única, un partido de mucha resistencia, de mucha lucha, que particularmente el PLRA o el PLR en su momento tuvo también sus etapas de clandestinidad durante años de la dictadura astronista, por ejemplo, ¿verdad? Pero un cisma tan fuerte como el que tiene actualmente, realmente hay que buscar muy atrás en la historia para llegar a esto. Senador Nakayama, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido Quique. Un placer estar en contacto contigo y con toda la teleaudiencia. Asimismo, como decís, ¿verdad? Definitivamente el PLRA es un partido de mucha historia, de resistencia, sobre todo en tiempos de la dictadura, cuando se funda en la clandestinidad en el 77, después de aquella enmienda que permitió a Alfredo Stroessner su elección indefinida, después de 10 años de la Constitución del 67, y que originó el cisma del PL y del PLR a una tercera nucleación denominada PLRA, ¿verdad? Entonces, recordando un poco también esos tiempos, yo siempre digo aquí que mi apartamiento de esta nucleación, si bien responde a cuestiones históricas, ideológicas y políticas, mantengo siempre un respeto y una cordial relación con sus adherentes, con sus líderes, ¿verdad? Porque creo que el camino es la unidad de todos los sectores de la oposición de cara al 2026 y al 2028, ¿verdad? Senador Nakayama, este mes de marzo es un mes sismático de oscilaciones de crisis y oportunidades, de fenómenos sísmicos. El propio Partido Colorado en el gobierno, con aquella reunión de gabinete a cara de perro, como dijeron muchos de los integrantes del gabinete del presidente Peña, como consecuencia de la suma de tres elementos: el fracaso del proyecto de inserción internacional del canciller Ramírez Lescano con el caso OEA, los tropiezos del arranque Hambre Cero, la tragedia de la propaganda política, más tristísima muerte de un niñito en las puertas de una UTI que en realidad era de uno más, hizo que el marzo del gobierno haya empezado con un signo de crisis y oportunidades, fracturas y fricciones internas, y
las grandes movilizaciones sociales del mes de marzo, que parecen una oportunidad para que las expresiones de resistencia, para que las expresiones contestatarias, casi no quiero decir oposición porque se ha degradado un poco la palabra cuando vemos gente que fue elegida por expresiones de oposición, que hoy es absolutamente funcional a la agenda del gobierno, pero en fin, personas que quisieran construir proyectos políticos alternativos y generar una voz ordenada para la sociedad, para contestar al gobierno en este momento y para mirar hacia adelante la oportunidad de crear un espacio de construcción de un proyecto político que pueda mirar con cierto optimismo las grandes elecciones municipales y nacionales que están por delante. Así mismo, Quique. De hecho, una de las cosas que celebro dentro de esta catástrofe que ha sufrido, digamos, la oposición después del 2023, es que este transfugismo político al cual hacías mención ha sido mucho más prematuro de lo que hemos visto en años anteriores, ¿verdad? Donde incluso ese funcionalismo al oficialismo, que en ciertos momentos se daba desde el llanismo o desde otras carpas, trataba de mantener las formas, ¿verdad? En cambio, este transfugismo que hemos visto, no solamente de parte de algunos principales referentes del PLRA, que directamente se pasaron al oficialismo, sino que también de otros partidos, el caso del Partido Encuentro Nacional o la Alianza Encuentro Nacional, donde Patrick Kemper pasó directamente al Partido Colorado. Lo propio hizo Orlando Pemer del Partido Patria Querida, y tres referentes del Partido Cruzada Nacional, Yaminal, Zenaida y Chaqueñito, hacen a que la construcción política, si bien tiene y tendrá sus dificultades, indudablemente, ¿verdad?, para esta construcción, encuentre un poco más de asinceramiento entre sus principales actores, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso va a marcar una constante, porque lo peor que podés hacer es dormir con el enemigo, ¿verdad? Cuando vos tenés el enemigo mezclado en tus filas, ¿verdad? O cuando, imagínate vos que cuando en un caso de guerra, por ejemplo, el enemigo se pone tu mismo uniforme, eso se considera un crimen de guerra, algo gravísimo, ¿verdad? Y está penado incluso por todas las naciones civilizadas, y eso es lo que hemos vivido en la oposición durante mucho tiempo. Y ahora el hecho de que podamos desgranar o más bien separar el trigo de la cizaña va a hacer de que nosotros podamos mirarnos con más facilidad. Y este mes de marzo, como bien señalaste, es un mes propicio para ello. Marzo es el mes del dios Marte, y el dios Marte para la mitología romana era el dios de la guerra, ¿verdad? Y históricamente nosotros en Paraguay hemos tenido muchas manifestaciones en el mes de marzo. Yo quiero recordar también que el inicio de la revolución del 47 se dio en el mes de marzo de aquel año en la Perna del Norte. Y más recientemente hemos tenido varios sucesos. En marzo paraguayo hemos tenido el caso de la enmienda inconstitucional que se dio entre marzo y abril, que, gracias a las protestas y a la muerte, digamos, de un mártir, ¿verdad?, o a consecuencia de este mártir, ¿verdad?, hemos tenido esta redención, ¿verdad?, con Rodrigo Quintana, de parte después de este intento de atropello que hemos tenido por parte del cartismo, ¿verdad? Y ahora estamos en una situación similar. Yo no quiero y espero que nada de esto pase a mayores, que sean manifestaciones cívicas totalmente ordenadas, que demuestren el civismo de la gente, ¿verdad?, la intención de que esto cambie, de que se dé el fin de los atropellos políticos que ha perpetrado principalmente el cartismo desde el inicio del periodo actual. Empiecen a darse cuenta de que la ciudadanía no está dispuesta a seguir tolerando esto, porque esta mayoría abrumadora que ellos tienen en ambas cámaras les hace creer de manera errónea, de manera equivocada,
de que ellos pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? Y esto ha venido trayendo consecuencias muy graves para las instituciones republicanas, donde el copamiento absoluto por parte del cartismo ha dado sus primeros frutos podridos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con todo esto que ha asaltado tanto del jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura y por supuesto también esta cooptación del poder que ha alcanzado al Ministerio Público y que ya no se puede ocultar, ¿verdad? Lo que vemos hoy con Emiliano Rolón no es otra cosa que la continuidad de la época de Sandra Quiñones. Hoy hablábamos con los colegas senadores que incluso la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, tenía mucho más oficio a la hora de presentarse al Senado y brindar las explicaciones que la gente le exigía. Si bien tenía, digamos, sus compromisos políticos muy bien claros con el sector de Horacio Cartes, en el resto de las cosas buscaba tener una mayor celeridad y, como se dice vulgarmente, por lo menos amagar que hacía ciertas cosas, ¿verdad? Aquí, en este caso, tenemos a un Ministerio Público inerte que se ha entregado totalmente al crimen organizado, que no ha avanzado en nada en las principales investigaciones que tendría que hacer, sobre todo el crimen y el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci. Imagínate vos, que una persona de su cantera, una persona del Ministerio Público asesinada, ¿verdad? Y qué ejemplo para el resto de los fiscales que tienen que llevar adelante causas delicadas después de que salió a la luz todo esto de los Lalo Chats y demás. Y ahora ya, sin ocultar favoritismos, escondiendo carpetas que deberían de estar ya hace rato, digamos, en juicios orales, el caso del intendente de Asunción, Enecho Rodríguez, por las múltiples causas que tiene, incluso el caso de los pupitres de oro, que salió a la luz pública y que a la fecha no ha ni siquiera forzado la apertura de una causa penal por parte del Ministerio Público, que debería haberlo hecho de oficio, ni hablar de las investigaciones por lavado de dinero y demás que podría empezar sobre Horacio Cartes y su entorno, y sin embargo con el gatillo rápido y ágil para poder tirotear contra opositores, ¿verdad? O sea, que lo que nosotros tenemos hoy realmente es una justicia al servicio de intereses oscuros, donde, parafraseando a Juan Domingo Perón en esta peligrosa frase que decía: a mis amigos todos, a mis enemigos ni la ley. Ni la ley. O sea, imagínate, cambió incluso la frase original, que era a mis amigos todos, a mis enemigos nada, a los indiferentes de la ley. Perón en esa frase decía: a los amigos todos, a los enemigos ni la ley. Y eso es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Una persecución atroz, matar civilmente a todo aquel que pueda desafiar al poder fáctico hoy. Lo hemos vivido en carne propia con la expulsión ilegal e inconstitucional de Katia González del seno del Senado. Hoy nuevamente un amedrentamiento contra Celeste Amarilla, con amenaza de que la van a amonestar o la van a sancionar o expulsar, ¿verdad? Entonces eso demuestra digamos la creciente tensión que existe allí, y sobre todo, ¿verdad?, el autoritarismo que estamos viviendo hoy con este copamiento absoluto, Quique. Senador Nakayama, ha hecho usted una amplia exposición de cuestiones que caracterizan a este momento político, donde va camino a su segundo año la administración el proyecto de administración del presidente Santiago Peña, con signos de agotamiento muy visibles de algunas carteras ministeriales.
el caso de la Cancillería, que por el proceso propio de alta exposición en principio y este derribo casi oprobioso que recibió en las últimas semanas la intención de Ramírez Lezcano de ascender a la silla de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, devalúa muchísimo, no solamente la persona del señor Ramírez, que sus méritos tiene, pero la cuestión evidentemente no fue bien llevada, y digamos hoy día prácticamente está en la milla cero de la administración de la Cancillería, justo teniendo en puertas tener que sentarse con Brasil a discutir las cuestiones que son pertinentes a las altas partes contratantes del Tratado de Itaipú. Luego tenemos la cuestión de la Senat, donde tenemos a un ministro Rachid que si tuviese un mínimo de dignidad tendría que haberse ido del cargo después de que en un comunicado conjunto el gobierno nacional y la embajada de los Estados Unidos anuncian que continúa aquella cooperación entre la Senat y la DEA cuyos papeles los rompió casi en un gesto público de desprecio meses atrás Jalil Rachid, además de otros espacios que también llegaron a un punto de no retorno que es demasiado visible. El senador Nakayama no es una institución del brazo del Poder Ejecutivo, es una autonomía, pero a 2 años de haber llegado al cargo, digamos, este pasivo reputacional del fiscal general del Estado le saca muchísima fuerza y muchísimo crédito a la institución, reduce la fe ciudadana en un puntal de todo sistema republicano que es el servicio de la justicia. Cuando uno ve una fiscalía tan caprichosa que opera con ese principio peronista de a los amigos todo y a los enemigos lo peor, sin duda habrá mucha gente que dirá, bueno, tendría que litigar, pero voy a esperar un mejor momento. Es decir, estamos con una recesión democrática y un signo de agotamiento prematuro de la capacidad de gestión del gobierno, que sí, se puede decir desde una vereda opositora que bueno, al gobierno le va mal, pero lo malo es que cuando al gobierno le va mal, a todos nos va mal. Totalmente, Quique. Yo justamente desde el inicio de la gestión Peña adelanté que yo acompañaría los proyectos de interés nacional y que mantendría la plena objetividad en todas las cuestiones de Estado, ¿verdad? Y todo esto que vos mencionás, a quien desgasta principalmente, además de la democracia, por supuesto que está en el peor momento de todo el periodo de la transición a la democracia, porque no es un antojo lo que digo, sino que el índice de democracia de Freedom House dice que en relación al 2022, es decir, a 3 años atrás, hemos bajado de ser una democracia imperfecta a un régimen híbrido, y el régimen híbrido ya es un escalón antes de caer a un régimen autoritario como se tiene en Venezuela o Nicaragua, ¿verdad? Entonces, definitivamente la situación está mal, desgasta la democracia, pero el presidente tiene que entender que sobre todo lo desgasta a él, ¿verdad? Y todas estas situaciones donde él pone el pecho antes que utilizar a sus ministros, digo esto en el buen sentido, como los fusibles que son, porque los ministros son fusibles al fin de cuentas, ¿verdad? Y cuando uno mete la pata o ha cometido un error que expone al presidente, lo correcto es dar un paso al costado y pedir la renuncia, ¿verdad? Eso ha ocurrido con la mayoría de los ministros que has mencionado, ha ocurrido también con el caso del ministro de la Secretaría de Inteligencia y de la ministra de la CEPRELAC, ¿verdad? Que también, imagínate vos, aparecen liados en los chats con Lalo Gómez, uno recibiendo carnes y recibiendo instrucciones para poder desestimar causas o hablar en representación de él para alivianar golpes en la fiscalía o facilitar informes, la otra recibiendo favores en cuanto se hacía su candidatura para la elección de la Asociación de Agentes Fiscales. O sea, imagínate, el crimen organizado
metiéndose a pagar habitaciones de hotel a una persona que se candidataba nada menos que a la Asociación de Agentes Fiscales, que dicho sea de paso, brilla por su ausencia en este momento, ni un comunicado pese a todos los escándalos que tenemos, ¿verdad? Y definitivamente esto le ha desgastado al presidente Peña. Y él, en vez de agarrar y reestructurar esto, porque como bien dijiste también, Boquique, son momentos de crisis, pero donde también surgen oportunidades. Y todo esto le hubiese servido al presidente para poder sentarse con el fiscal general del Estado y decirle, señor fiscal, yo no tengo acá intención de ocultarle a nadie, de juzgarle a nadie. Usted haga su trabajo, que nosotros vamos a respaldar el trabajo que usted hace. Usted tiene una institución independiente que ha sido electa por un periodo, y nosotros desde aquí el respaldo político que necesite le vamos a dar. Eso es lo que debería haberse hecho en la cumbre de poderes. Sin embargo, no se ha adelantado absolutamente nada en esa supuesta cumbre, donde definitivamente apenas sirvió para sacarse una fotografía y nada más, pero no hubo mayor avance, más que declaraciones rimbombantes y vacías, porque no hemos tenido a la fecha un solo imputado, no hemos tenido un solo celular incautado, y mucho menos la intención del fiscal general del Estado, que se pasa diciendo que está ocupado, que ni mandrake, que esto, que aquello. Pero yo quiero saber qué es lo que hace él todo el día, Enrique. ¿Qué es lo que hace el fiscal general del Estado todos los días? ¿Cuáles son las causas prioritarias para él que le impiden a él desarrollar su labor con objetividad y con celeridad? Porque justicia que llega tarde no es justicia, ¿verdad? Y sobre todo ahora él debería estar abocado a defender la institucionalidad de la República y de perseguir a los corruptos, no de encubrirlos, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho la Fiscalía hasta ahora, ¿verdad? Concentrarse en servir de escudo para la impunidad de corruptos y criminales, y por otra parte servir de espada contra cualquier tipo de oposición y alguien que ose hablar mal del único líder, ¿verdad? O sea que nosotros estamos viviendo un neoestalinismo, Quique, con ciertas características de dictadura, pero que buscan aparentar cierto halo de democracia, cuando todos sabemos que ninguna de las instituciones republicanas funciona como debería ser. Y eso quedó al descubierto esta misma mañana, Quique, cuando la senadora Blanca Ovelar, cuando hizo uso de la palabra y compartió el video del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, informando que pedía su desafuero y todo ese tipo de cosas, y que las instituciones no estaban funcionando. Entonces en ese momento o minutos después la bancada de Honor Colorado se levanta, ¿verdad? Y pide que se levante la sesión, ¿verdad? Eso es lo que pasó el día de hoy, esta mañana, lo que demuestra que dentro del mismo Partido Colorado, y yo te aseguro, Quique, que dentro de las mismas filas del cartismo existe mucha incertidumbre y descontento sobre la manera en la que están llevando adelante el gobierno, y un mensaje para el presidente Peña, ¿verdad? El presidente tiene ya muy poco tiempo, porque como bien dijiste, Quique, su desgaste es grande y prematuro. Entonces él tiene ya muy poco tiempo, su reloj de arena está dado vuelta y le queda poco tiempo para intentar rectificar el rumbo de manera autónoma e independiente. Porque esa misma paciencia que nosotros hemos tenido a Emiliano Rolón durante un tiempo, pero se ha agotado, que yo te digo hoy claramente que se ha agotado la paciencia contra Emiliano Rolón, y si mañana se presenta un pedido de juicio político, yo voto a favor de la salida de Emiliano Rolón. Ya he perdido la fe en este señor, ya me he dado cuenta de que en realidad es un inútil y un embustero, ¿verdad? Entonces eso mismo le puede pasar al presidente Peña, y si bien nosotros hasta ahora hemos dicho de que queremos que cada presidente termine su periodo sin mayores inconvenientes,
y demás, pero si acá él sigue en esta tesitura de hablar de cualquier cosa menos de los problemas reales del país, y dejar que el país se gobierne desde la calle España y no desde el Palacio del López, Murú y Charoga, pues nos va a tener también a nosotros firmes y en las calles. Senador Nakayama, muchas gracias. Gracias a vos, Quique, un fuerte abrazo. El senador Eduardo Nakayama, una notoria voz de oposición, que además siempre desarrolla líneas argumentales donde también luce muy alto su formación como historiador. Apostando a una calidad de debate que lamentablemente no se sostiene en este Parlamento en particular. Una ausencia de voces ilustradas que es realmente muy triste como mapa o paleta de la representación de lo que es la política en Paraguay. Hacemos una pausa. In the morning, a fever all through the night. Hard to bear, you give me fever. A conveniencia de los fuegos reales del cartismo, habrá humo alrededor de la figura siempre prominente, ruidosa, relevante de la senadora Celeste Amarilla, que ha elegido adversarios poderosos, algunos de los cuales van a aprovechar esta semana para cobrarle algunas cositas como estas. Celebro que ningún legislador pueda negociar con el Estado. Es decir, que el señor Petengil a través de 8A no puede hacer ningún contrato con el Estado. Por otro lado, lamento mucho, también el señor Chase aparentemente tiene una empresa con el Estado. Celebro y coincido. Por otro lado, continuamente... Bueno, ahí está, Celeste Amarilla, Petengil, Chase, que hoy día es, ¿quién diría? En ese momento Chase era abdista todavía, era Fuerza Republicana. Bueno, a ver qué más tengo por acá. Tengo un Celeste versus Bachi poderoso. Y creo que tengo unos segundos todavía para recordar la manera en la que Celeste Amarilla le hizo puré a Bachi Núñez con el tema Remancito. Por favor. ¿Sabes cuánto es la Bachi Núñez? ¿Sabes qué te importa? Y si tengo plata, voy a comprar la tuya también. Por favor, señores senadores. Bueno, ahí está. Amigos, las cuentas de la libretita negra seguramente van a empezar a aparecer aquellas animosidades, porque además conviene al ponerla encima de la hoguera de Juana de Arco a Celeste Amarilla en esta semana para tratar de aliviar un poco la violentísima presión que tienen, por ejemplo, los miembros del clan Zacarías, además la infama de esta demanda de Cartes contra Abdo, la metástasis del Ministerio Público. Son tantas cosas que necesitaban de una cortina de humo y que aleatoriamente la encontraron en la mañana de hoy. Buenas noches, muchas gracias. Moon lights up the night.